Buenos días, soy la doctora Carrascosa. Voy a hablar sobre dolor de pecho de origen coronario. Sabemos que el dolor de pecho agudo es la causa más común de consulta en pacientes en el departamento de emergencias. Sin embargo, solo un grupo de pacientes que se presentan con dolor de pecho agudo tiene un infarto de miocardio con elevación del segmento CT. Estos pacientes tienen indicación de un cateterismo invasivo. La mayoría de los pacientes, sin embargo, que consultan por dolor de pecho en centro de emergencias, requieren ser estudiados para poder determinar si los mismos tienen alguna causa que requiere internación o bien se le puede dar de alta en forma segura. Las estrategias actuales para descartar pacientes con dolor de pecho agudo son ineficientes y llevan a admisiones innecesarias. Es lo que llamamos el standard of care. Las mismas consisten en estratificación de riesgo, electrocardiogramas seriados, enzimas cardíacas, imágenes no invasivas como SPECT, ecocardiografía o resonancia cardíaca. Los mismos muchas veces insumen alto tiempo y alto costo. El objetivo para dar de alta precoz es obtener un método que permita brindar seguridad, eficiencia y precisión. Seguridad evitando mortalidad y morbilidad inmediata para evitar de alta en forma inapropiada a un paciente. Eficiencia utilizando la prueba más apropiada para mejorar el tiempo para hacer un diagnóstico más rápido, ya que tiempo es miocardio. Y por último, preciso, ya que el inicio del tratamiento adecuado en forma rápida permite mejorar el pronóstico del paciente o bien descartar enfermedad determinada y poder dar de alta también al paciente en forma segura. Dentro de las causas de dolor de pecho agudo existen un espectro muy amplio que van desde causas no cardíacas, que son las más usuales, musculoesqueléticas, gastrointestinales, psicológicas, etc., cardiovasculares no coronarias como pericarditis, miocarditis o valvulares, causas coronarias como angina inestable o angina crónica, hasta llegar al infarto de miocardio, que como dijimos previamente, además de requerir internación, requiere la realización de un cateterismo invasivo. Pero dentro de las causas coronarias como angina inestable también muchas veces necesitamos hacer estudios para poder determinar si este paciente está cursando con un infarto. Por lo tanto, requiere de estudios para poder confirmar este diagnóstico. El dolor de pecho agudo muchas veces se asocia a alta mortalidad y morbilidad cuando los pacientes son inadecuadamente diagnosticados. Es por eso que existen algoritmos clínicos para estratificar a pacientes en cuanto al riesgo de síndrome coronario y poder determinar si los mismos tienen un síndrome coronario de bajo riesgo, de intermedio riesgo o de alto riesgo. Esto se requiere poder hacerlo en forma precisa para poder darles de alta en forma segura. Para lograr estratificar de manera eficaz, la angiotomografía se usa cada vez más seguido en el departamento de emergencias para poder diagnosticar a estos. Es una buena modalidad por imágenes para evaluar pacientes con dolor de pecho agudo, con riesgos bajos a intermedios. Existen múltiples trabajos unicéntricos que han demostrado que la angiotomografía, cuando es normal, tiene un valor predictivo negativo muy alto, casi del 100%. Por lo tanto, es posible dar de alta en forma segura a los pacientes, ya que la ocurrencia de eventos durante los siguientes 2 años es muy baja. Por otro lado, permite visualizar la enfermedad de arterias coronarias y caracterizar las estenosis, pudiendo determinar las características de las placas que están generando esa estenosis y, como vamos a ver posteriormente, existen features o características específicas de placas que se asocian a síndromes coronarios agudos versus aquellas que se encuentran en pacientes más estables. Y un tema no menor es que la angiotomografía durante este último tiempo ha reducido en forma significativa la dosis de radiación utilizada para poder realizar este tipo de estudios, alcanzando en la actualidad dosis que inclusive hasta pueden llegar a hacerse por debajo de 1 milisievert. En función al riesgo del paciente, vamos a establecer el score de TIMI, que va a permitir clasificar a los pacientes si son de riesgo bajo, intermedio o alto. Para ello tenemos 7 variables, como son la edad mayor a 65 años, la presencia de al menos 3 factores de riesgo cardiovascular, la evidencia de existencia previa de enfermedad coronaria, el uso de aspirina en los últimos 7 días, presentar al menos 2 episodios anginosos en las últimas 24 horas, presentar alteraciones del segmento ST o elevación de los marcadores de daño. Por lo tanto, de acuerdo al score de TIMI, vamos a tener riesgo de bajo de 0 a 2 puntos, riesgo intermedio de 3 a 4 puntos o riesgo alto de 5 a 7 puntos. En este metaanálisis publicado en el Journal of Nuclear Cardiology en el año 2011 por el Dr. Curi y colaboradores, se puede evaluar
la presencia de diversos estudios unicéntricos realizados en distintos tipos de equipamiento, desde equipos de 16 filas hasta equipos de 64, con uno y con doble tubo. Como podemos ver, el riesgo TIMI de estos pacientes en la gran mayoría fue bajo o intermedio, que es la indicación justamente de la tomografía computada. En cuanto a la población estudiada en general, fueron estudios con escaso número de pacientes, con excepción de los dos últimos papers, el de Hoffman, publicado en JACC en el año 2009, y el de Hollander, publicado también en el mismo año, que estudiaron a 368 y 562 pacientes respectivamente. En cuanto a el punto de corte para determinar la presencia de una estenosis significativa, la mayoría de los trabajos utilizó como punto de corte estenosis arriba del 50%. Y como podemos ver, los promedios de sensibilidad, especificidad y valor predictivo negativo fueron muy altos, mostrando una sensibilidad promedio del 92%, una especificidad promedio del 89% y un valor predictivo negativo del 99%, con un valor predictivo positivo moderado de tan solo el 48%. Estos estudios unicéntricos se vieron validados por estudios multicéntricos, dentro de los cuales los 4 principales son el CT-STAT, realizado por Goldstein y colaboradores, publicado en JACC en el año 2011, el ACRIN-PA, realizado por Litt y colaboradores, publicados en el New England Journal of Medicine, el ROMICAT-2, realizado por Hoffman, presentado en el American College en el año 2012, y el de Curie y colaboradores, publicado en la American Journal of Radiology en el año 2013. En todos estos trabajos, en donde participaron diversos centros, se estudiaron pacientes en general con riesgo TIMI de 0 a 4 o de 0 a 2. El número de pacientes fue bastante amplio y el objetivo primordial de estos estudios fue determinar, por un lado, si utilizando tomografía computada se podían reducir los tiempos para diagnosticar al paciente o bien para darle de alta. Por otro lado, se evaluaron los eventos a 30 días del lado tomográfico o del lado del Standard of Care y los costos. Comenzando por el primer trabajo, el CT-STAT de Goldstein y colaboradores, fue un estudio prospectivo randomizado multicéntrico indicado a pacientes con riesgo TIMI de 0 a 4, realizado en 16 centros y en 699 pacientes. Como podemos ver, la tomografía enroló 361 pacientes y el Standard of Care 388. En cuanto al tiempo diagnóstico, podemos ver que utilizando la angiotomografía se logró reducir en forma significativa el tiempo para poder hacer diagnóstico de ese paciente, 2.9 horas versus 6.3 del Standard of Care, mostrando una diferencia estadísticamente significativa. Y con respecto al costo, también una reducción significativa, 2.137 pesos o dólares versus 3.458, con una reducción del 38%. En cuanto a la presencia de eventos, tanto del lado tomográfico como del lado del Standard of Care, en ambos casos fue menor al 1%, no habiendo diferencias estadísticamente significativas entre ambos. Y en cuanto a la dosis de radiación, 11.5 milisievert utilizando la tomografía y 12.8 milisievert utilizando el Standard of Care, tampoco mostrando diferencias significativas. El segundo estudio fue el estudio realizado por Litt y colaboradores, en donde se incluyeron 5 centros y 1.370 pacientes. Fue un estudio prospectivo, randomizado y multicéntrico, indicado a pacientes con riesgo TIMI de 0 a 2. Como podemos ver, la randomización fue 2 a 1, es decir, por cada 2 pacientes que se incluían en la rama tomográfica, un paciente en el Standard of Care, incluyendo 908 pacientes para la tomografía y 462 pacientes para el Standard of Care. En este caso se priorizó la duración de la estadía del paciente, pudiendo observar una reducción franca utilizando la tomografía computada, alcanzando las 18 horas versus 24 horas del Standard of Care, mostrando una diferencia estadísticamente significativa. Por otro lado, la descarga segura, la tomografía permitió dar de alta en forma segura a un número mayor de pacientes, 50% versus 23% del Standard of Care. Con respecto a la detección de enfermedad de arterias coronarias, la tomografía permitió 3 veces más diagnosticar enfermedad coronaria que el Standard of Care, ya que es un estudio bien anatómico. No se reportaron datos sobre costos en este paper. Aquí tenemos el tercer paper, el de ROMICAT-2, un estudio prospectivo, aleatorio y multicéntrico indicado a pacientes con riesgo bajo o intermedio. Participaron 9 centros y se incluyeron 1.000 pacientes entre 40 y 74 años. Aquí también lo que se evaluó fue, por un lado, el tiempo de estadía, en donde la tomografía permitió reducir el tiempo de estadía a 23 horas versus 30.8, mostrando una diferencia estadísticamente significativa. Y por otro lado también
permitió dar de alta en forma segura a un número mayor de pacientes, 47% versus 12% del Standard of Care. En cuanto a la presencia de eventos a los 30 días, la tomografía mostró una presencia de eventos en 0.4% versus 1.2% del Standard of Care. En cuanto a costos, cuando evaluamos los costos en el momento en que el paciente está en el departamento de emergencias, se observa una reducción leve de costos del lado tomográfico del 19%. Sin embargo, el promedio de costo cuando incluye la estadía total del paciente no muestra diferencias significativas entre la rama tomográfica y el Standard of Care. La dosis de radiación en milisievert de la tomografía fue de 11.3 más menos 5 milisievert versus el Standard of Care de 14.1 más menos 4.8. Quiere decir que la tomografía dio menor dosis de radiación. Sin embargo, cuando uno evalúa sobre el total de pacientes, obviamente todos los pacientes que se realizaron tomografía recibieron radiación, versus los pacientes del Standard of Care, solo un 33% recibió radiación. Por lo tanto, la radiación acumulada del lado tomográfico fue mayor que del Standard of Care. Y por otro lado, la angiotomografía realizó mayor pruebas diagnósticas o mayor número versus el Standard of Care. Para concluir, el ROMICAT 2 dijo que la tomografía computada permitió aumentar la eficacia de la decisión clínica comparado con los estudios con lo que llamamos el Standard of Care en el departamento de emergencias, pero resultó de un aumento del número de estudios, así como también de la radiación acumulada, y no redujo los costos en los pacientes cuando uno evaluaba el total de la internación del paciente. El último de los últimos estudios multicéntricos que les quiero mostrar fue el realizado por Curie y colaboradores, en donde se incluyeron pacientes de 5 hospitales de Estados Unidos y en donde se dividieron a los pacientes en 5 niveles, de acuerdo al dolor de pecho. Nivel 1, pacientes que tenían infarto de miocardio con elevación del ST, con enzimas cardíacas positivas, que estaba indicado una angiografía invasiva en menos de 90 minutos. Pacientes en nivel 2 con infarto de miocardio sin elevación del ST, pero con enzimas cardíacas positivas o angina inestable, con síntomas aginosos típicos con depresión del ST o inversión de la onda T, o falla cardíaca con inestabilidad hemodinámica. En esto también está indicado el cateterismo, pero existen hasta 24 horas para poder efectuarlo. Nivel 3, pacientes con riesgo de síndrome coronario agudo con TIMI más de 2, medio a alto, con angina típica más de 30 minutos, pero que tienen electro normal o no diagnóstico y enzimas negativas. En estos casos, las consideraciones para estudios diagnósticos es el SPECT, y el nivel 4 es en donde está indicada la angiotomografía, que son pacientes de riesgo bajo o intermedio, con riesgo TIMI menor o igual a 2, con síntomas atípicos o típicos por más de 30 minutos, pero con electro normal o no diagnóstico y enzimas negativas. Y por último, el nivel 5, dolor de pecho no cardíaco inespecífico, en donde están indicados diversos estudios diagnósticos de acuerdo a la sospecha que uno tenga clínica. En cuanto a este protocolo, se incluyeron 529 pacientes, de los cuales fueron negativos casi el 60%. Estenosis leves 28.5% y moderadas 4.7%. Estenosis severa. De los hallazgos negativos, igual 6 pacientes se les realizó SPECT, que fue en todos los casos negativo. En cuanto a las estenosis leves, se puede encontrar que hubo un paciente con estenosis leves que progresó a estenosis moderada y que terminó siendo un evento agudo. Esto puede suceder, que a veces las placas progresan y pueden entonces generar una estenosis significativa o estenosis mayor a la observada en un estudio previo. Con respecto a las estenosis moderadas, que fueron en 25 pacientes, a 9 se les realizó SPECT y a 7 cateterismo. De los 9 pacientes que se realizó SPECT, 9 fueron negativos. Y de los 7 pacientes con cateterismo, hubo 6 pacientes que tenían estenosis, que coincidían con el hallazgo tomográfico, entre 50 y 69%, de los cuales terminaron en angioplastia. Y hubo un paciente que por el cateterismo mostraba una estenosis menor al 50, es decir, que por la tomografía uno lo había sobrediagnosticado. Nosotros lo habíamos considerado como moderado y era leve. Con respecto a las estenosis severas, se encontraron en el 36% de los estudios de tomografía. De estos pacientes, 9 se realizó SPECT, que fue positivo en 7 de estos 9 y que terminaron en una angiografía invasiva y que mostraron una correlación con estenosis mayores al 70% en 6 de los 7 casos. Y 23 pacientes que fueron directamente al cateterismo
de los cuales 21 de los 23 coincidieron en que las estenosis eran arriba del 70%. 3 de estos pacientes hicieron evento agudo. En 17 pacientes se realizó angioplastia, que coincidió mostrando que tenía estenosis significativa. Por lo tanto, este trabajo permitió demostrar que la angiotomografía, que es negativo, que tiene estenosis leves, es muy segura y que pueden ser dados de altas en forma segura del departamento de emergencias. Y que la sensibilidad de la angiotomografía para detectar pacientes con estenosis significativas también es alta, y esto se pudo ver en el grupo de pacientes que tienen estenosis severas. Por lo tanto, este protocolo permitió realizar una reducción de los tiempos totales del paciente dentro del departamento de emergencias, reduciendo los tiempos a tan solo 14 horas. Como dijimos previamente, es muy importante saber que los síndromes coronarios agudos se asocian a características específicas en cuanto a las placas que están generando esas estenosis coronarias. La angiotomografía es un método que permite brindar información con respecto a la placa, y los estudios que muestran la correlación de las características de la placa con los síndromes coronarios agudos muestran que las mismas tienen una morfología distinta que se caracteriza por tener remodelamiento positivo, un núcleo grande de lípidos y una fina capa fibrosa. El 70% de los infartos son causados por ruptura de placa y un 30% por erosión. La mayoría de las lesiones no están asociadas con estenosis coronaria significativa. Por lo tanto, las características de la placa en síndromes coronarios agudos y angina inestable son distintas. El síndrome coronario agudo tiene calcificación periférica, lo que llamamos spotty calcification, placa con densidad baja, menor a 30 unidades Hounsfield, remodelamiento positivo, imagen en anillo o napkin ring, y volumen de placa más grande. Acá podemos ver entonces dos ejemplos en donde podemos ver el lumen con un gran remodelamiento positivo, con una capa de placa no calcificada adyacente al lumen y calcio periférico. Y en la imagen de la derecha podemos observar una imagen ortogonal de un ramo intermedio en donde observamos un lumen pequeño con un gran remodelamiento positivo a expensas de una placa predominantemente no calcificada. Con respecto a la angina estable, en general las estenosis son causadas por calcificaciones grandes y la remodelación es infrecuente. En este trabajo publicado en el año 2007 por Motoyama y colaboradores, se evaluaron a 72 pacientes que tenían síndromes coronarios agudos o angina estable. Lo que se pudo observar fue que cuando existía remodelamiento positivo, placas con densitometría baja menor a 30 unidades Hounsfield y calcificación periférica, había una diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes que tenían síndromes coronarios agudos versus los pacientes que tenían angina estable. Por lo tanto, estos son features muy importantes a tener en cuenta. Y como podemos ver en la imagen de la derecha, el volume rendering está mostrando con flecha blanca un área que está generando una estenosis. En la imagen de reconstrucción multiplanar podemos ver que esa estenosis está generada por una placa predominantemente no calcificada, con áreas de menor densitometría y otras de mayor densitometría con pequeñas calcificaciones también periféricas. Y que cuando correlacionamos con el cateterismo esa estenosis no es significativa, sin embargo tiene características de placa de riesgo. Este mismo grupo realizó 2 años posteriores un trabajo evaluando a un grupo de pacientes a los cuales se les hizo seguimiento a 2 años. Lo que se puede ver es que cuando existe la presencia de placas con baja densitometría o remodelamiento positivo, en este grupo de pacientes seguido 2 años, los pacientes que tenían síndromes coronarios agudos realizaron un evento en el 22.2% de los casos. Mientras que los que no tenían estas features no realizaron este tipo de eventos. Cuando había uno de los dos features, o placas con baja densitometría o con remodelamiento positivo, se encontró que los síndromes coronarios agudos habían efectuado eventos en el 3.7%. Cuando no había ninguno de los dos features, la presencia de eventos bajaba al 0.5% y cuando no había placa directamente no había eventos. Por lo tanto, los pacientes que tienen remodelamiento positivo, placas con baja atenuación, son pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar un síndrome coronario agudo a lo largo del tiempo comparado con otro tipo de lesiones coronarias.
Vamos a pasar a qué requerimientos necesitamos para tener buenos resultados diagnósticos. Es fundamental preparar adecuadamente al paciente. Para eso necesitamos que el paciente tenga ritmo bajo, para lo cual le vamos a dar beta bloqueantes, que pueden ser orales una hora antes, como el metoprolol o el atenolol, o podemos complementar con beta bloqueantes en sala, como el propanolol o el metoprolol. Las órdenes de los estudios tienen que estar estandarizados, debemos saber qué es lo que estaban buscando los médicos. ¿Por qué? Porque cada estudio requiere un protocolo de escaneo y de inyección diferente. No es lo mismo un síndrome coronario agudo exclusivamente que un triple rule out, en donde vamos a tener que tener un timing diferente, ya que tenemos que evaluar, además de las coronarias, tenemos que evaluar también las arterias pulmonares y la aorta. También debemos saber si quiere un análisis funcional sumado al coronario, etcétera. Debemos usar las dosis de radiación con el principio de Alara, siempre la menor dosis posible de acuerdo a las características del paciente, pero obviamente que el estudio debe ser diagnóstico, por lo tanto esta es la prioridad primaria, realizar un estudio diagnóstico y con la menor dosis de radiación posible. Pacientes con menos de 65 latidos por minuto, podemos utilizar técnicas prospectivas y en pacientes mayores de 65 latidos por minuto, técnicas retrospectivas con modulación de la corriente. Si el paciente tiene índice de masa corporal menor de 30, podemos, de acuerdo a también las características de la configuración anatómica del paciente, usar potencias de tubo más bajas como 100 kilovolts. Y la corriente se puede adaptar también a las características del paciente. En cuanto a las contraindicaciones para la angiotomografía, son ritmos irregulares, fibrilaciones auriculares, inhabilidad para mantener la respiración menos de 10 segundos o ritmo cardíaco alto y contraindicado los beta bloqueantes u otra droga que permita reducir esa frecuencia cardíaca. De acuerdo a los resultados que encontramos en una angiotomografía, podemos encontrar que el estudio es negativo, que no tiene ni estenosis ni placas, podemos encontrar estenosis leves entre 25 y 49%, con placas de distintas características, moderadas con estenosis del 50-70 o severas arriba del 70. En este caso es una angiotomografía normal en un paciente de 43 años con dolor de pecho agudo, con electroenzimas cardíacas negativas, como factor de riesgo hipertensión, y lo que muestra son arterias de características normales que permitieron de dar de alta al paciente en el departamento de emergencias a las 8 horas de ingresar. Acá podemos ver entonces arterias totalmente normales tanto en volume rendering como en reconstrucción en máxima intensidad de proyección. En este otro caso encontramos un ejemplo de una angiocoronaria con una estenosis leve, un paciente de 61 años con factores de riesgo, hipertensión y tratado con aspirina. Se presenta a la guardia con dolor de pecho, pero presenta electro y enzimas cardíacas negativas, con un riesgo TIMI-2, que es la indicación específica. Lo que podemos ver es que existe una pequeña placa no calcificada en el sector proximal de la circunfleja, que se asocia al leve remodelamiento positivo y que se ve únicamente en las imágenes en máxima intensidad de proyección. El volume rendering no la permite identificar. Y estos se caracterizan por ser lesiones no significativas, pero que las placas, digamos, requieren un control posterior. En este otro caso tenemos una angiotomografía con estenosis moderada. Paciente de 50 años con índice de masa corporal de 28, con factores de riesgo como hipertensión, dislipemia, con tratamiento con aspirina, con riesgo de TIMI-2. Presentó dolor de pecho agudo con electro y enzimas normales. Acá lo que podemos observar es una angiotomografía con una reconstrucción multiplanar mostrando una arteria con una placa no calcificada extensa. En la imagen en volume rendering podemos observar que tiene una estenosis moderada en el tercio medio de la arteria descendente anterior, que se extiende desde el segundo ramo diagonal hasta el tercer ramo diagonal. Posteriormente se le efectuó un estudio de SPECT que mostró que el paciente presentaba una leve isquemia anterior en el territorio de la arteria descendente anterior. Quiere decir que de acuerdo al resultado de la angiotomografía muchas veces se requiere complementar con otros estudios para poder determinar la implicancia funcional de esas estenosis coronarias moderadas. Esto es otro ejemplo de un paciente de 68 años de edad sin antecedentes coronarios, con factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, dislipemia, tratamiento con drogas antihipertensivas, sin estatinas por ictericia por rosuvastatina y rhabdomiolisis por simvastatina. Cuadro de 3 semanas de evolución caracterizado por episodios de dolor precordial con clase funcional 2 con irradiación a cuello que cedían en reposo. Evolución en las últimas 72 horas con episodios de dolor retroesternal
con clase funcional 4, por lo que se realiza unidad de dolor de pecho, que muestra enzimas cardíacas negativas con electros sin cambios, sin repetir episodios de dolor. Al día siguiente consulta por un nuevo episodio de dolor arginoso. Se le hace un ecocardiograma que muestra que el diámetro, espesor y motilidad del VI está conservados con una función sistólica conservada, con una leve hipertrofia septal de 13 milímetros y con una aurícula izquierda levemente dilatada, con cavidades derechas normales y fibrosis de válvula aórtica. Podemos observar en este caso dos áreas de estenosis, una a nivel del sector medio de la arteria descendente anterior y otro a nivel de la arteria circunfleja, y una tercera estenosis a nivel de la arteria coronaria derecha en el sector bien posterior, antes del origen del ramo ventricular. Comenzando por la primera de las áreas de estenosis, podemos observar la arteria descendente anterior desplegada, la imagen ortogonal en el área de estenosis que muestra una estenosis severa, prácticamente con una estenosis subtotal, a expensas de una placa mixta no calcificada en la parte más central, con áreas de calcificación periférica y remodelamiento positivo. La correlación con el cateterismo muestra dicha obstrucción severa, prácticamente total de esa región. Con respecto a la segunda estenosis en la arteria circunfleja, podemos observar que la arteria desplegada muestra una reducción significativa de la luz a expensas de una placa no calcificada, que también se confirma en la imagen del cateterismo, especialmente la magnificada, en donde podemos observar el área focal de la estenosis de la circunfleja. Acá entonces vemos nuevamente las dos estenosis que vimos previamente, y la tercera estenosis a nivel de la coronaria derecha. La placa calcificada no permitió cuantificar con exactitud cuál era la estenosis, pero por el cateterismo podemos observar que muchas veces las placas calcificadas no permiten hacer una correcta cuantificación de las estenosis, y en este caso estaba sobredimensionando la misma. De acuerdo entonces al resultado de la angiotomografía, podemos tener diversas conductas. Si el estudio de angiotomografía no mostró ni estenosis ni placa, podemos dar de alta al paciente. Si tenemos estenosis leves con presencia de placas, podemos darle de alta, pero debemos realizar un chequeo con un cardiólogo para que éste determine si el paciente requiere tratamiento médico. Si tiene una estenosis moderada, debemos saber la repercusión funcional de esa estenosis coronaria, para lo cual utilizamos diversos estudios, como pueden ser el SPECT, la resonancia cardíaca, el ecoestrés, o inclusive la tomografía computada con estrés farmacológico. Y por último, si la estenosis es severa, debe estar indicado directamente un cateterismo. Para concluir, podemos decir que la angiotomografía es factible y segura en el síndrome coronario agudo, que mejora el tiempo de alta, que reduce el tiempo de estadía en el departamento de emergencias sin aumentar el riesgo de eventos a mediano plazo, y que permite dar de alta a un mayor número de pacientes en comparación con el standard of care que se utiliza tradicionalmente. Es importante seguir las pautas apropiadas en el uso de la angiotomografía en el departamento de emergencias, como lo mostramos previamente. Muchas gracias.